en esta mesa redonda online sobre liderazgo y productividad para ingenieros que organiza nuestro Comité de Universidad, Formación y Empresa. En el Instituto de la Ingeniería de España tenemos como misión contribuir al desarrollo de la ingeniería al servicio de la sociedad. El instituto está formado por 9 principales asociaciones de ingeniería de España con más de 150.000 asociados. Entre ellos tenemos más de 500 ingenieros voluntarios que trabajamos en 21 diferentes comités técnicos, uno de los cuales es el de Universidad, Formación y Empresa, que tengo el honor de presidir. Este comité tiene como misión promover actividades que mejoren la interrelación, colaboración y transferencia entre las universidades, las empresas, las instituciones y las ingenierías, con el objetivo de contribuir a que España siga teniendo los mejores ingenieros con los mejores puestos de trabajo. Quería comentaros que el Instituto y APD hemos realizado una encuesta a 528 empresarios y directivos para preguntarles sobre las competencias adicionales que las empresas demandan de los ingenieros respecto a las adquiridas en la universidad normalmente para su titulación. Como conclusión de la encuesta, podemos afirmar que las empresas demandan ingenieros más innovadores, con conocimientos relevantes sobre digitalización, con dominio del idioma inglés y con fuertes competencias transversales, soft skills, gestión empresarial y de proyectos y, por supuesto, con liderazgo. Pues bien, esta mesa redonda va sobre formación y liderazgo y productividad para ingenieros. Ahora paso la palabra a Delia Rodríguez, que coordina el grupo de formación continua y transversal y que nos va a presentar a los dos excelentes ponentes. Muchas gracias, Delia. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, pues es para mí un placer presentaros a los dos grandes ponentes que tenemos hoy y que van a compartir con nosotros pues mucha de su sabiduría sobre liderazgo y productividad y, en concreto, nos van a hablar hoy sobre la exigencia de responsabilidades. Tenemos con nosotros pues a Fernando Herreros, que es doctor ingeniero por ICAI y que, además de trabajar en empresa privada durante muchísimos años, ha sido catedrático de la Escuela Técnica Superior del ICAI y actualmente es coordinador de 2 equipos del Comité de Metrología, aquí en esta casa, en el Instituto de la Ingeniería de España. Tenemos también a José Mari Cardona, que, bueno, pues tras su paso por diversas empresas, incluyendo una dirección general de una fábrica de más de 500 personas, pasó a la consultoría estratégica de procesos y desarrollo directivo y, bueno, pues ha estado trabajando en ello durante 40 años, a la vez que era también profesor de redes eléctricas, dirección financiera y estructura económica. Bueno, estos dos cracks que tenemos aquí con nosotros, además de compartir estos minutos con todos vosotros y liderar esta mesa redonda, pues han trabajado en una publicación que se está haciendo desde el Instituto de la Ingeniería, que os he dejado un link al primer capítulo, los 2 primeros capítulos en realidad, a través del chat, que espero que os resulten interesantes y que podáis consultar tras esta mesa redonda. Sí que me gustaría que todos los que estáis aquí hoy pudierais participar. Tenemos un tiempo muy limitado, entonces, si os parece bien, lo que vamos a hacer es que cualquier pregunta que os vaya surgiendo a lo largo de la exposición de José Mari y Fernando, por favor, ponedlas en el chat y las iré recogiendo y al final pues iremos intentando solucionar pues todas las dudas o dando paso a los comentarios que os vayan surgiendo a lo largo de la exposición. Y bueno, pues sin más dilación doy paso ya a José Mari y Fernando y a los que agradezco mucho, bueno, pues el tiempo que nos van a dedicar y lo mismo os digo a todos los participantes. Espero que lo disfrutéis. Genial. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, es un gran honor, lógicamente, estar en esta tribuna del Instituto de la Ingeniería de España. Y un privilegio compartir esta mesa redonda con Carlos del Álamo, nuestro querido presidente del Instituto de la Ingeniería de España,
con Cristóbal Casado, presidente del Comité Universidad, Formación y Empresa, familiarmente CUFE, y con Delia Rodríguez, coordinadora de nuestro equipo en el CUFE. Y dar también la bienvenida a todos los amigos y compañeros cercanos y lejanos. Y un agradecimiento muy especial para mi entrañable amigo Fernando Herreros, con el que he tenido la suerte de trabajar tantos años y que una vez más estamos aquí juntos. Quiero empezar recordando precisamente las palabras de Cristóbal, cuando decía que efectivamente el fin primordial del Instituto de la Ingeniería de España es fomentar y contribuir al progreso de la ingeniería, poniéndola al servicio del desarrollo integral y del bien común de la sociedad. Y vamos a esforzarnos para que eso no sean simplemente palabras. Esta tarea del aumento de la productividad en la que estamos comprometidos es el objetivo genuino del trabajo de cualquier ingeniero, de los 150.000. Lograr el aumento nacional de la productividad convertiría a todas las empresas y trabajadores no en ricos, sino en productivos. Lograríamos la reindustrialización, el retorno de ingenieros, la reducción de la desigualdad social, el aumento del empleo, la supresión de la corrupción y de la violencia a todos los niveles, y la evolución de una clase social media a una clase social alta y sólida. Esas son las consecuencias del aumento global de la productividad, que parece que esta palabra parece que está como enterrada y como secuestrada. La tendríamos que poner en el alero. Por eso el desarrollo de las tecnologías es necesario, pero no suficiente. Necesitamos que todos los ingenieros, además de buenos ingenieros y dominar bien las tecnologías, en primer lugar, que eso es importante, además seamos líderes que aumentemos la productividad. Y por eso el Instituto de la Ingeniería de España es una institución crítica realmente a nivel nacional, como agente dinamizador de la productividad. Y aquí nosotros, Fernando y yo, vamos a aportar nuestro primer granito de arena. Vamos allá, Fernando. El señor presidente del Instituto de la Ingeniería, que está ausente por motivos familiares, le saludo con mucho cariño si llega a ver esta presentación. Señor presidente del Comité de Universidad, Formación y Empresa, señora presidenta del Liderazgo y Productividad para Ingenieros, señoras y señores, les agradecemos la oportunidad que se nos da de exponer, aunque sea brevemente, algunas ideas que consideramos importantes para completar la formación y el modo de desempeñar su trabajo de los ingenieros españoles. Como ya ha advertido antes José Mari, la productividad es fundamental para el desarrollo equilibrado y esa productividad solo se puede conseguir con liderazgo. Aspiramos José Mari y yo y todos los miembros del CUFE a que todo ingeniero que se ponga a tiro de estas consideraciones que ofrecemos alcance el nivel necesario de liderazgo para fomentar y hacer crecer la productividad en todas las actividades de su ejecutoria profesional. Pero podemos darles unas charlas tediosas o amenas, incluso lecciones magistrales sobre cómo se puede llegar a batir un récord de salto de pértiga, cómo ha de ser la pértiga, de qué materiales ha de estar hecha, tamaño, cómo iniciar la carrera, cómo coger la pértiga, cómo apoyarla para batir el salto, etc. Horas se puede estar hablando, incluso semanas. Pero como usted no coja la pértiga y practique y falle y se canse, no lo logrará nunca. En los numerosos entrenamientos de liderazgo y productividad que hemos impartido a distintos grupos de profesionales a lo largo de los años, hemos comprobado el magnífico resultado que han dado las prácticas de aplicación que son obligatorias. Se aprende a hacer lo que se hace. Por ello invitamos a cada uno de ustedes a poner en práctica lo que proponemos en nuestros cuestionarios periódicos
del que ya está el primero en la web del instituto a su disposición, y esta semana se publicará el segundo. Veamos un ejemplo. Pues qué mejor que un ejemplo. Vamos a exponerles una aplicación práctica con unas escenificaciones que, dadas las circunstancias, perderán algo de fuerza, pero que la buena voluntad de ustedes la compensará con creces. Muchas gracias por su atención y pasamos a las presentaciones. Vamos a ver, para animar el cotarro, vamos a crear una escenificación. Os tenéis que imaginar que estuviéramos Fernando y yo en un despacho. Se trata de una concesión de coches, una fábrica Niyota, que nos hemos inventado el nombre. Es un fabricante de automóviles que tiene una concesión, por ejemplo, en Tordesillas, por decir un pueblo, ¿no? Con 35 empleados y 4 departamentos, que son los típicos de una concesión: ventas, taller, almacén y administración. Y vamos a suponer que un servidor va a hacer el papel de ingeniero director, y que el propio Fernando Herreros va a hacer el papel de ingeniero de taller. Bueno, entonces la situación es la siguiente, y la pasamos. La siguiente pantalla. Eso es. Perdona. No pasa nada. La situación que hemos creado, como veis, es una situación muy sencilla que todo el mundo pueda entender y que es bastante elemental. Después de esta exactamente. Los acontecimientos acaecidos son los siguientes, para animar el rol. Lo apunto. Vale, muchas gracias. Vale, Fernando, encantado. ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? No, nada más, estoy encantado. Vale. Un abrazo. Venga, gracias. Pasamos a la siguiente pantalla ahora, que creo que Fernando la va a explicar. Bueno, lo que quería decir aquí, a la vista de lo que hemos visto todos, es cómo se ha comportado el ingeniero director. El ingeniero director, que es el que lleva la voz cantante en todas las reuniones y que puede actuar o como jefe perverso, o como jefe justo y objetivo, o como jefe líder. Ya lo hemos visto claramente en las 3 escenificaciones. Vamos a comentar la que nos importa más, que es la de jefe líder. En primer lugar, acoge al colaborador con entusiasmo. Él está contento con el colaborador, comienza felicitándole, le da un saludo cordial y además hace ostentación de que está orgulloso de él. Se centra en un hecho de éxito. Fíjate que ha habido un fracaso y ha habido un éxito. Bueno, pues se centra en el éxito y le pregunta en el éxito. Le pregunta cómo lo logró, insiste y insiste más en hechos de éxito. Le pregunta positivamente, sigue el hilo de la conversación, repite el proceso y le vuelve a preguntar sobre el éxito. Luego le escucha bien sin interrumpirle. Esto es muy importante, el saber escuchar. El saber escuchar es muy importante para el trabajo en equipo. La gente está deseando ser escuchada. Luego, sobre los fallos, lo comenta, pasa por él casi por encima, se da por enterado del asunto,
pero no nada en la herida, no le hace crear una situación violenta, pero le pide que fije un objetivo concreto para que eso no pueda ocurrir. ¿Qué cosa hacer y para cuándo? Además, no le pide que lo justifique, porque el justificarse denota limitaciones. Y luego insiste más, ¿dónde hay todavía más posibilidades de mejorar? Es cuando el operario, el ingeniero de taller, le dice que está estudiando también la ergonomía de algunos puestos de trabajo. Insiste para incentivarle, para forzarle un poco más y que siga trabajando en la mejora de esa productividad. Luego le provoca y le fuerza para que reflexione. Es una buena forma de aprender, el reflexionar sobre todo lo que se ha hecho. Y por último, concluye felicitándole y además efusivamente. Y se alegra de que haya ocurrido esto y de que no ocurra lo contrario. De manera que toda la conversación es una conversación que transcurre amablemente, pero también enseñando y dando posibilidad de mejora en la persona con la que ha estado dialogando. José Mari. Vamos a ver. Aquí está un esquema que me parece que puede ser un modelo bueno de liderazgo y productividad para un ingeniero. Ahí hay 4 cuadrantes. El primero es de gestión de sí mismo, que está puesto en rojo, y luego hay 3 más. Uno, para gestionar a cada persona y tener en cuenta las necesidades de cada persona. Segundo, para gestionar el equipo, cohesionar el equipo y crear espíritu de equipo. Y tercero, clarificando constantemente el objetivo a lograr, que no se puede perder y que no se puede uno despistar de él. En todas las películas que vosotros hayáis visto de líderes buenas, yo recuerdo La expedición a la Antártida de Shackleton, o Master and Commander, o Hoosiers, o Rebelión a Bordo. En todas ellas se observa que el que hace el papel de líder hace las 3 cosas: gestiona a la persona, gestiona el equipo y gestiona el objetivo a lograr. Lo clarifica. Pero, y aquí hay un gran pero que es la clave de la cuestión. Primero, se gestiona a sí mismo, se dirige a sí mismo porque se conoce a sí mismo. Porque todo el mundo gestiona a los demás como se gestiona a sí mismo y dirige a los demás como se dirige a sí mismo. Y eso hay que echar la vista a las 3 escenificaciones. O sea, el concepto que tiene de sí mismo cada uno de los 3 ingenieros directores es completamente distinto. Parece que eso como que no se pone de manifiesto, pero es lo que está detrás de todo. Eso es la clave de la cuestión. Entonces, la persona que no se ha cultivado... Aquí tengo un libro que lo he querido traer, se llama Fundamentos de Antropología, un ideal de la excelencia humana, que tiene aquí una serie de capítulos: la vida intelectiva, la vida sensitiva, la persona, la ciencia, los valores, la verdad, las relaciones interpersonales, la libertad, la vida social, la familia, la cultura, la vida económica. Entonces, estos libros de antropología son los mejores libros que hay de liderazgo. Y entonces es fundamental para dirigirse bien a uno mismo tener que haber trabajado su propia conducta, sus propios valores, su propio concepto de la vida, su propio concepto del tiempo, incluso sus propios conceptos espirituales. Es que eso es fundamental. Cuando uno pasa a conocerse bien a sí mismo, entonces modifica su estado de conciencia, modifica su mentalidad, modifica su mundo interpretativo, modifica todo, modifica su propia esencia. Eso es lo que le pasa en la tercera escenificación al ingeniero director. ¿De acuerdo? Una persona que es... gracias por pasar aquí. Tiene una buena conversación. Gracias, Fernando, porque si no, me lío a hablar. Tiene una buena conversación. Mirad, la mentalidad de una persona es paralela a su lenguaje.
Cambiar de mentalidad es cambiar de lenguaje. Las 3 escenificaciones son 3 lenguajes distintos. Y el lenguaje es el que crea la realidad. Fernando, no me estás dejando que me explique. ¿Por qué es importante una buena conversación y un buen lenguaje? Fíjate, es importante porque evita la presión a corto plazo. Es lo único que evita la presión a corto plazo. Ojo, la presión a corto plazo es el mayor enemigo del liderazgo, de la productividad, del trabajo en equipo, de todo. Por eso es fundamental esa modificación, y ya que hemos hecho una carrera técnica que nos ha costado y que ha sido difícil y que hay que continuar manteniendo y forzando más y más, hay que empezar quizá esta segunda carrera antropológica que es fundamental, y hay que acentuar las 2 a la vez, no una intermedia, no es el punto medio, hay que acentuar los 2 extremos a la vez, y ese extremo que a veces patinamos tenemos que fundamentarlo, ¿no? ¡Ojo! Porque el problema no es técnico, porque no es un problema de aplicar la receta de Fernando, puede haber muchas recetas igual de buenas, es un problema de mentalidad. El lenguaje, dice aquí, es una potente palanca de cambio. Efectivamente, el dirigir a la gente como jumento de noria, evidentemente, es que es inhumano. O sea, la persona, cuando trabaja como persona, mejora las cosas y las modifica, porque el ser un dinosaurio no tiene ningún sentido, ¿no? Y la tercera conversación, de las 3 conversaciones, la tercera es donde hay cambio. En las otras 2 no. Hay rutina. La tercera es la que estaba estableciendo los avances y la productividad. Bueno, a ver, pues pon la siguiente, Fernando. El cuarto. Ha evolucionado su concepto de autoridad. Efectivamente, el concepto de antigüedad, de autoridad tradicional y todavía muy en vigor, se dice que la persona que es jefe está para decirles a los demás lo que tienen que hacer y para organizarles. Eso es un error. Los 150.000 ingenieros tienen que ser capaces cada uno de dirigirse a sí mismo. La autoridad está para ayudar a que el otro se dirija mejor a sí mismo, teniendo en cuenta todas las distintas circunstancias. O sea, el sistema de mando y control ya pasó un poco a la historia, ¿no? Y entonces lo trata al colaborador como socio y lo trata como colega, no como subordinado o como colaborador. Por tanto, ahí hay un cambio en el concepto de la autoridad. ¿De acuerdo? No busca protagonismo. Efectivamente, todas las cosas que mejoran la mentalidad, que mejoran el lenguaje, conllevan a la humildad. Es necesario, el que tiene más autoridad tiene que ser más humilde y tiene que escuchar mejor. Por tanto, efectivamente, no busca trabajar más, busca trabajar mejor, busca productividad. Y quiero decir una cosa en este momento. Para saber hasta qué punto uno se conoce bien a sí mismo, tiene que analizar cuál es su capacidad de frustración. No digo más. Suprime el miedo y por tanto se entera de todo. Vamos a ver, el ir de la cultura del miedo y la mediocridad hacia la confianza y la responsabilidad, el ir de una cosa a otra, te lleva a ser mucho mejor comunicador. Y por tanto, al suprimir el miedo y comunicar bien, no hay mentiras, no hay corrupciones, como suele haber en una cultura de miedo. En una cultura fuertemente jerárquica y muy vertical, hay miedo y corrupciones a todos los niveles. ¿De acuerdo? Fijaros que eso está pasando en las 3 escenificaciones perfectamente. ¿En qué mejora el colaborador? Estoy mirando el tiempo. Primero, se desarrolla gerencialmente como líder. O sea, tú fíjate, en la tercera conversación, el ingeniero director no es que lo motive, es que le desarrolla gerencialmente. Y además, desarrollarle gerencialmente, vamos a ver, implica sobre todo que le ayuda o le fuerza para que se planifique, para que aumente los conocimientos y para que se concentre.
Fijaros una cosa, cada vez que veas una buena obra, sea una obra de arte o sea un buen proyecto, es porque el que lo realizó se preparó bien, tenía los conocimientos y se concentró, en cualquier caso. Y por tanto, a eso le lleva el de la tercera conversación. Sale resuelto a coger el toro por los cuernos. Es decir, el colaborador, el ingeniero de taller, en el tercer caso, sale resuelto a actuar con libertad y con responsabilidad. Ojo, ojo, porque aquí a los ingenieros, me conozco a mis clásicos, hacen mucho énfasis en la libertad. Cuidado con hacer énfasis en la libertad y olvidarse de la responsabilidad. Tienen que ir juntas. Eso es esencial para que no sea una situación perversa. ¿De acuerdo? Eso quiere decir coger el toro por los cuernos. Desarrollará a los demás como líderes. Un principio fundamental, que siempre lo insistimos en los entrenamientos, es que comportamiento genera comportamiento. En la primera y segunda conversación, el ingeniero de taller, ¿cómo tratará al mecánico o al chapista cuando se lo encuentre? Como lo han tratado a él. Comportamiento genera comportamiento. En la tercera conversación, evidentemente, los tratará con consideración como lo han tratado a él. Porque el líder genera líderes. Comportamiento genera comportamiento. Y efectivamente podrá ser promocionado más fácilmente. Eso me ha pasado muchas veces, cuando uno ve una empresa y tiene que superar un desafío difícil, la primera pregunta es, ¿hay líderes en los primeros niveles de la organización? Si los dos primeros niveles de la organización, las 20 personas de la cúpula, son líderes, normalmente no hay problema para asumir el desafío y llevarlo adelante. Como no haya liderazgo, la situación está muy mal, muy mal. Por tanto, ojo con promocionar a reflexión sobre los ingenieros como líderes. Bueno, aquí tenía apuntada una cosa, aquí, que además, es que esto, me vais a perdonar, fíjate, todo ingeniero, por el mero hecho de serlo, es razonablemente inteligente. En algunos casos muy inteligente. Pero siempre es imaginativo, creativo, intuitivo. Tiene bastantes conocimientos, a veces muchos conocimientos. Trabaja mucho. Yo diría mejor, es muy trabajador. Y desarrolla tareas interesantes y complejas. También somos muy racionales. Pero claro, todas esas buenas características no desarrollan liderazgo. Como si dijéramos, no correlacionan con él. Por tanto, nosotros, como ingenieros, también desconfiamos de todo lo que no sean tecnologías digitales o de conocimientos especializados, que por definición siempre es insuficiente el conocimiento, siempre vamos a más. Y cuando tenemos más, hace falta más. Bueno, entonces normalmente el ingeniero, pues evidentemente esto lo mira un poco con escepticismo. Un minuto, José María. Dime. Un minuto. Un minuto. Bueno, pues que nuestra carencia antropológica nos pasa factura porque nos impide desarrollar totalmente nuestros puntos fuertes, y nos impide alcanzar el éxito que realmente merecemos. Y yo ya daría paso a las preguntas. Esto tiene, vamos, de lo que pensaba decir a lo que he dicho, pues es como el 5%, 10%. Pero bueno, es suficiente. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias a los dos. Vamos a empezar, si os parece, con una pregunta que nos lanza Santiago sobre la autogestión de la frustración. ¿Cómo podemos hacer eso bien? ¿La gestión de la autofrustración? La autogestión de la frustración. Ah, perdóname, se me había ido la... Vamos a ver. Eso es un problema de madurez. Hay que trabajar el campo de la madurez. La madurez es la capacidad para darle a las cosas la importancia que tienen. Y una
persona se frustra cuando le da importancia a las cosas que no la tienen y no le da importancia a las que de verdad la tienen. Entonces, el trabajo del desarrollo de la madurez, que es el desarrollo de la mentalidad, que es el desarrollo del liderazgo, corrige automáticamente. Pero lo malo de esto es querer buscar una receta. No hay recetas. Lo mismo que no hay pastillas para ir al cielo. Quiero decirte que lo tienes que trabajar. Y es un tema precisamente de autodisciplina. No sé si esa respuesta es suficiente o no. Bueno, mientras alguien más se anima a hacer una pregunta, yo voy a aprovechar que tengo la palabra para haceros una pregunta. Hemos visto en las 3 situaciones que habéis planteado distintos estilos de liderazgo en el director y el colaborador siempre ha sido colaborativo, digamos. Me gustaría preguntaros, en caso de que demos con un mal colaborador, digamos, ¿cómo le podemos dar esa oportunidad de mejora? Vamos a ver. Bueno, respondo. Un colaborador normalmente tiene el mismo espíritu que tiene su jefe por la cuenta que le trae. Lo malo es cuando tienes colaboradores que te toman el pelo. Por ejemplo, tú suponte un ingeniero joven que tiene un equipo de gente de colmillos retorcidos, resabiados. Ese tema es tema de otra mesa redonda distinta, porque hay esa conversación y otros roles distintos, porque esa conversación es una conversación de censura, de disciplina, porque lo tiene que querer entender, preferiblemente por las buenas. Pero si no, hay que actuar, porque el que tiene la autoridad, fíjate con todo lo que hemos dicho aquí, la autoridad continúa siendo imprescindible. En el trabajo en equipo, la dificultad que tiene es que la autoridad continúa siendo necesaria. La autoridad es necesaria siempre, pero la autoridad no es el autoritarismo. Pero eso, como digo, sería motivo de otro debate distinto. Esto es una cosa un poco de liderazgo, más que de censura, ¿no? Gracias. Tenemos por aquí otra pregunta de M, no nos da más datos, sobre cuál es la mejor estrategia como cargo intermedio cuando los superiores jerárquicos o jefes de las organizaciones carecen de ese liderazgo. ¿Qué margen de maniobra veis, ¿no? para hacer esa gestión, esa buena gestión de tu equipo cuando lo que tienes es un jefe perverso? Fernando, ¿quieres hablar tú? Bueno, yo diría que todo colaborador tiene que estar dispuesto siempre a potenciar a su jefe, sea lo que sea. Y también el colaborador puede influir en el jefe e intentar llevar al jefe a la cultura de empresa que tiene que ir. Es difícil, pero la postura más correcta del colaborador es esa. Y si está al final hasta las narices de su jefe, lo mejor que puede hacer es irse. Es el famoso managing the manager, ¿no? Sí, sí. Tenemos también un comentario de Javier que nos comparte su experiencia con su equipo, diciéndonos que por su experiencia a los miembros de su equipo de trabajo les trata fenomenal y con respeto, a pesar de que a menudo sus superiores solo le transmitían política de miedo y autoritarismo puro y duro, incluso faltando a veces al respeto. Y le gustaría que le dierais un poco de feedback, ¿no? Le gustaría saber si lo ha hecho bien o tendría que haber tenido otro comportamiento más alineado con sus jefes. A mi juicio lo ha hecho muy bien. Es decir, un profesional bueno es capaz de aguantar y de soportar la presión y el estacazo que le viene de arriba y no transmitirlo como le viene, sino que es capaz de crear una cultura de buen rollo y de trabajo y de prosperidad. Porque en último extremo, cuando las cosas vienen mal dadas, de esa persona es una persona con la que uno siempre cuenta. O sea, porque a la larga las cosas se acaban volviendo todas, ¿no?
Entonces yo creo que es señal de buen profesional el no transmitir el mal impacto que te viene y sin embargo tú crear un buen estilo en tu equipo. Me parece bien eso. Fantástico. Tenemos también una pregunta de Ignacio que nos pregunta por algún consejo para dirigir equipos en los que el director es bastante más joven que los empleados de su equipo. A ver, mojaos. No, sí, está claro. Vamos a ver, un jefe, si no tiene colaboradores que no saben más que él de muchas cosas, no le sirven. O sea, es correcto que haya un jefe que tenga colaboradores que sean mucho más expertos que él. Eso no quiere decir que no pueda ser jefe. Tiene que obligarlos a que cada uno se dirija a sí mismo y que cada uno, respetando la estrategia de la empresa, establezca sus propios objetivos y que cada uno diga lo que va a hacer. Y luego sí le tiene que obligar a que haga lo que ha dicho que va a hacer. Eso sí. Pero en principio puede ser perfectamente jefe de todos ellos, si se atiene a lo que son. O sea, el jefe lo que tiene que crear es el espíritu. Eso es lo que tiene que transmitir. Y tiene que ser un espíritu de lo que hemos dicho, de gestionarse a sí mismo, porque muchas veces uno que está arriba, aunque sea más joven, tiene mucho que decir, si sabe decirlo, a gente que está por debajo. ¿Me he explicado? ¿Me he explicado? Muy bien. Delia, ¿puedo hacer una pregunta? Venga, Cristóbal, dale. José Mari y Fernando, ¿por qué en la gestión, por qué preguntar es tan importante, tan clave en el liderazgo? Es fundamental. Es fundamental para llevar además la iniciativa en la conversación. El que pregunta suele llevar la iniciativa. Pero además es que el líder, como ha dicho antes José Mari, tiene que estar enterado. Y una forma de enterarse es preguntando. Pero además preguntando motivas. Preguntando es el sistema mayéutico, le va llevando al otro a lo que quieres que llegue, a que él vea sus propias capacidades y pueda ir respondiéndose él mismo también a esas preguntas. Es decir, la pregunta es fundamental. Antes se ha pasado un poquito por encima una cosa que dice que el lenguaje es una potente palanca de cambio. El lenguaje es una potentísima palanca de cambio. Por eso nos encontramos en el mundo actual con una enorme manipulación del lenguaje. Porque con esa manipulación se lleva a la gente a donde se la quiere llevar. Entonces, la pregunta, el por qué, en un equipo de trabajo, la pregunta entre todos es fundamental. Gracias. Y de hecho, en las tres escenificaciones, únicamente en la última es donde ha habido preguntas. Además, uno tiene que preguntar como el que no sabe, que es distinto de preguntar como el que sabe. Ya, hay que preguntar, claro. Muy bien, muy bien. Nos pregunta también otro participante si consideráis que el liderazgo es similar en otras realidades que no son las de la ingeniería, ¿no? Pues en equipos de sanidad, de investigación o incluso aplicables a la familia. Yo considero que totalmente, vamos, totalmente. Además, el liderazgo fundamentalmente se tiene porque los demás te lo reconocen. Es importante que los que están a tu alrededor y que están trabajando contigo te reconozcan como líder. La autoridad puede ser potestas o autoritas y es muy importante que sea autoritas. El que el equipo de trabajo sea un quirófano o sea un equipo que está revocando fachadas o que sea en una universidad, todo eso, o sea, los principios hemos visto que son siempre los mismos. En una familia ya el cariño, ya la cosa, eso lo modifica, porque para educar uno tiene que querer mucho a los hijos y a todos, ¿no? Entonces, en la familia
que yo no sé si sería un equipo, es mucho más que un equipo, ¿no? Es una familia, ¿no? Es un sistema de valores ya especial. Ya ahí trasciende un poco el tema, trasciende. Un poco en línea con lo... Continúa, José Mari, perdona que te he cortado. No, no. De hecho, en las tres escenificaciones, en la última, si te das cuenta, trasciende un poco el planteamiento de la vida. O sea, es que no quiero decir lo que voy a decir, pero es que espiritualiza un poco el planteamiento. Porque eso es crudamente realista y logra resultados reales. Porque el lenguaje crea la realidad. Lo hemos dicho, ¿no? El lenguaje crea la realidad. Una vez me dijo efectivamente, y me lo dijo Fernando, dice, ¿te acuerdas cómo empieza el Evangelio de San Juan? Que dice, al principio existía la palabra. ¿Os acordáis? Eso hay que pensarlo por tercera vez. Un poco en línea con lo que acabáis de comentar de, bueno, pues la manipulación que se puede llegar a hacer con el lenguaje, nos pregunta Michel Orozco que si no creéis que la clase política, los medios de comunicación deberían tener mucho más en cuenta esa palabra. Y si esa es una batalla perdida, todavía se puede hacer algo, y yo añadiría qué podemos hacer los ingenieros para, bueno, pues cambiar ese discurso y poder incidir un poquito más en ese liderazgo que nos lleve a un sitio en el que queramos estar. Muchas gracias a Michel Orozco. Digo que muchas gracias a Michel Orozco, que es un buen amigo mío. Bien, lo primero que hay que hacer es hablar y no callarse, eso por de pronto, porque es que el que piensa lo contrario no se calla, siempre habla, no tiene razón, pero habla. Entonces todos los demás también tenemos que hablar, porque cuando hablamos, los que escuchan pueden pensar, oye, a ver si va a tener este razón. O sea, por de pronto, y yo creo que en la política, esto que decimos nosotros tiene mucha aplicación y es muy importante. Y los políticos buenos han sido líderes buenos. Eso está además descrito en la documentación que estamos entregando, que hemos entregado 2 capítulos sobre el liderazgo y cultura, y que ahora en 2 días entregamos los 2 siguientes, sobre mentalidad y madurez. Nos pregunta Daniel, bueno, sobre qué hacer cuando no tienes opción a irte de la empresa por temas económicos o personales. ¿Qué consejo le dais para lidiar con un superior que no lleva la razón o que llega a tratarte mal incluso? A ver, Fernando, si quieres respondo yo, pero es que yo estoy... Sí, prefiero. A ver. ¿Qué prefieres qué? Que prefiero que lo contestes tú. A ver, repíteme la pregunta, ¿cómo era? ¿Cómo lidiar con un superior que te trata mal, ¿no? Cuando realmente no tienes la opción de irte, por lo menos en el corto plazo. Vamos a ver. Es que ahí hay un problema de liderazgo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cuando una persona, por ejemplo, te dice no tengo tiempo, lo que quiere decir es no tengo liderazgo. A lo mejor estoy siendo un poco radical, puede, pero cuando una persona desarrolla su liderazgo, eso implica, exige ser respetado, ¿eh? O sea, una persona tiene que exigir ser respetado, no puede permitir que lo traten sin respeto. Eso es una cosa que no se puede permitir. Y yo creo que ahí, claro, dice, si no te puedes marchar, es que él ahí se cierra un poco todas las posibilidades. Las posibilidades son muchas, ¿eh? Las alternativas son muchas. Lo que pasa es que uno tiene muchas veces, la verdad es que a veces hay que jugársela también un poco. ¿Y qué opináis del jefe que necesita? Fernando, ¿has dicho algo más? No.
Venga, pues pasamos a la siguiente pregunta, que tenemos aquí unas cuantas todavía en el horno cocinándose. Nos preguntan por aquí que qué opináis del jefe que necesita tener a sus empleados presentes en la oficina cuando pueden hacer teletrabajo y sobre todo cuando quieren que estén presentes hasta altas horas de la tarde cuando a lo mejor ellos están llegando a media tarde, ¿no? Esto nos lo pregunta Antonio Arenas. ¿Qué le diríais? Vale, pues eso son... Fernando. Es un problema de cultura de empresa, es cultura del miedo. Ahí está el jefe, que no quiere que le escape nadie, que estén todos allí y tal, y muy controlados. Y es por problema de cultura de empresa. El jefe está metido en esa misma cultura y de ahí no sale. Y justo en la línea contraria... Perdona, José Mari. No, que un buen jefe no tiene por qué saber ni siquiera dónde están sus empleados. Lo que tiene que saber es que están contribuyendo bien y que están trabajando de una manera adecuada, pero no tiene por qué saber dónde están. Lo mismo, y la inversa también es cierta. Hay veces que hay empleados que están siempre junto al jefe, cuando el jefe les necesita, ¿no? Siempre se le ve por el pasillo, ¿eh? Una vez tuve una discusión con un gerente que quería promocionar a uno que es que decía que era muy bueno y era porque siempre le ayudaba a llevar las maletas y a cosas. Y se lo encontraba siempre por el pasillo, ¿no? O sea, ojo con eso, ¿no? Normalmente el que es bueno no sabes dónde está porque está haciendo su trabajo, ¿no? Claro. Y justo en la línea contraria nos comenta Marcos que, bueno, después de la experiencia de la COVID-19 en la que nos hemos visto muy forzados a teletrabajar y que ha hecho que nuestros colaboradores dejen el presentismo para trabajar desde casa, él nos comenta que hemos pasado a confiar en ellos y los colaboradores nos han demostrado que cuando el liderazgo es responsable, los trabajadores han respondido a esa responsabilidad y han sido ejemplares en el cumplimiento con creces de sus responsabilidades. Nos pregunta que si compartís esta apreciación que nos hace Marcos. Absolutamente. Totalmente. El comportamiento genera comportamiento, absolutamente. Claro, sí, sí. Claro, totalmente. Si tú tienes confianza, lo mismo que si desconfías. O sea, también eso generaría lo contrario. Sí, sí. Pero fíjate que un jefe que es responsable y que lo demuestra ante sus empleados también tienden a ser responsables. Había un ejemplo bueno que te doy a ti una vez, Fernando. Ese ejemplo y me gustó mucho. Dice, cuando en una empresa, en el equipo de alta dirección hay camarillas, en toda la empresa entera hay camarillas. Bueno, y nos pregunta por aquí también José Luis, ¿qué es mejor? ¿Un ingeniero muy brillante con grandes conocimientos técnicos u otro con menos conocimientos pero con grandes habilidades de líder? Vamos a ver, es que las dos cosas son necesarias, ¿eh? O sea, ojo, o sea, un ingeniero tiene que tener las dos cosas, los dos extremos, como hemos dicho. Es decir, yo creo que, vamos a ver, estamos en un mundo del conocimiento y más en un mundo digital, porque Fernando y yo somos ingenieros analógicos y ahora todos los egresados son digitales. Y eso, la obligación de ser punteros ahí, eso es fundamental. Eso no se puede renunciar. De ninguna forma se puede renunciar a eso. Porque eso es, bueno, eso es esencial. Eso es lo que da... Pero la otra pata, si le falta, es una cosa que tiene que suplir, que tiene que tener. No la puede obviar. Porque muchas veces el ingeniero incluso se presume de que no entiende a las personas, que lo suyo es la técnica y que lo de las personas, hasta luego, Lucas. Eso es lo que hay que corregir. O sea, es necesario un planteamiento que también sea antropológico. Eso hay que cuidarlo. Este verano, con esta pandemia, quizá es un buen momento para echarle un vistazo a los temas de antropología. Los folletos que estamos haciendo, que se ha publicado el primero y ahora será el segundo, eso trae, yo creo, que un buen resumen de todo lo que estamos diciendo. Y yo creo que luego... Sí. Pero que luego hay que practicarlo. Efectivamente. Hay que coger la pértiga. Sí. Mira, esto que acabo de decir, Fernando, es fundamental. En el líder coincide lo que piensa con lo que dice, con lo que hace. Ojo, que eso se dice enseguida. Pero en el líder así es.
Bueno, tenemos muchas preguntas en el tintero, pero tenemos que ir acabando. Así que yo os voy a pedir, José Mari y Fernando, que nos deis una reflexión final en 20 segundos. ¿Cuál es el mensaje más importante con el que queréis que la gente que ha participado hoy se vaya a su casa? Pues yo diría que lo más importante viene ya de muy antiguo. Conócete a ti mismo. Y una vez que te conozcas a ti mismo, conocerás a los demás y querrás a los demás. Te entenderás bien con los demás. Conócete a ti mismo y sé consecuente contigo mismo. Apréciate y aprecia a los demás. Yo diría una cosa mucho más rupestre. En la web del instituto, y esto aquí Cristóbal nos presta una ayuda extraordinariamente grande, y se lo agradezco tremendamente. En la web del instituto se están colgando y se van a colgar por capítulos estos trabajos que hemos hecho Fernando y yo. Se han colgado ya los 2 primeros capítulos y digo que la semana que viene o la otra estarán los siguientes 2. Por favor, leéroslos con cariño, porque yo digo, tardaremos 4 meses en publicar los 20 capítulos que tiene la obra. La persona que se lea bien y que se trabaje un poco lo que se dice ahí, tendrá un antes y un después en su vida profesional. No sé si soy muy atrevido, pero eso diría. Por supuesto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. No sé si eres atrevido o no, pero yo estoy de acuerdo. Algunos participantes pedían nuevamente el link, lo acabo de dejar por el chat, ¿vale? Para que lo podáis consultar y podáis acceder a este estupendo capítulo que han preparado José Mari y Fernando. Y bueno, no me gustaría terminar sin agradeceros muchísimo tanto a todos los participantes, que además habéis sido súper activos por el chat, compartiendo vuestras experiencias, haciendo preguntas y bueno, pues dando un poco de dinamismo a esta sesión, como bueno, al CUFE, cuyo presidente es Cristóbal, por facilitar esta jornada, al Instituto de la Ingeniería de España por darnos los medios, y ahora le voy a pedir a Miguel, si puede ser, que quites el mute a todo el mundo para que les demos un grandísimo aplauso a José Mari y a Fernando, que lo han hecho fantástico. Fantástico, sí, señor. Que yo creo que hay madera para organizar otra mesa redonda en septiembre, ¿eh? O sea que han quedado cosas en el tintero. Así que efectivamente me uno a Delia, os doy la enhorabuena a los 3 y la verdad que la significación que habéis hecho José Mari y Fernando súper excelente. Yo creo que nos despedimos aquí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Muchas muy buena gracias. gente. Muchas gracias. Muy buena gente. Muchas gracias. Adiós. Adiós.